Hola a todos. Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hola. Hoy nos adentramos en el mundo de los modelos contables. Un tema fascinante. Sí, esos marcos que nos ayudan a comprender la salud financiera y el rendimiento de una empresa. Ah, Nuestra guía en esta aventura es un resumen contable a nivel universitario. como tener un experto en el bolsillo. Exactamente. Prepárense para desentrañar los secretos del RCPAM, Y mucho más. descubrir las diferentes formas de medir el capital Sí. y entender por qué hasta el precio de una barra de pan juega un papel crucial en la contabilidad. Suena complejo, ¿verdad? No te preocupes, lo haremos accesible y relevante. Prometido. Empecemos por lo básico. ¿Qué son exactamente estos modelos contables? Imagino que quieres entender la historia financiera de una empresa. Ajá, Los modelos contables son como diferentes lentes para verla desde distintas perspectivas. interesante. Nos ayudan a analizar su patrimonio, sus deudas y, en última instancia, sus resultados. Entiendo. Son como un mapa para navegar por las finanzas de una empresa. Exactamente. ¿Y por qué no hay un solo modelo universal? ¿Por qué tanta variedad? Buena pregunta. No existe un modelo único porque las empresas son diversas. Claro, Operan en contextos económicos diferentes. claro. Lo que funciona para una puede no ser adecuado para otra. Entonces, ¿cómo se construyen estos modelos? ¿Cuáles son sus componentes esenciales? Para crear un modelo contable, debemos considerar tres parámetros fundamentales. Ajá, La unidad de medida, ok. el capital a mantener Entiendo. y el criterio de medición. Estos parámetros. Son como los pilares de un edificio. Me gusta la analogía. Si cambiamos uno, la estructura completa se modifica. Exploremos estos pilares uno por uno. Me parece perfecto. Comencemos con la unidad de medida. ¿Qué significa esto en el contexto contable? La unidad de medida se refiere a la moneda en la que se expresan los valores en los registros contables. Es decir, Es la base con la que medimos los recursos y las obligaciones de una empresa. Parece bastante sencillo. Pero hay algo más que debas saber sobre la unidad de medida. sí hay un detalle crucial. Tenemos dos tipos de unidades de medida, Ok, cuéntame. la moneda nominal y la moneda constante. Entiendo. La moneda nominal es como una foto instantánea del valor en un momento específico. Sin tener en cuenta la inflación. Exactamente. Con moneda constante. Moneda constante, por otro lado, sí considera la inflación. Ajá. Es como si ajustáramos esa foto instantánea para que refleje el valor real del dinero a lo largo del tiempo. Claro. La moneda constante nos ayuda a comparar manzanas con manzanas, Sí, a pesar de los cambios en el poder adquisitivo del dinero a lo largo del tiempo. exactamente. Por ejemplo, si queremos comparar el precio de un activo en 2020 con su precio en 2024, Ajá. la moneda constante nos permite ajustar el valor de 2020 para que refleje la inflación ocurrida durante esos años. Eso tiene mucho sentido. Entonces, ¿cómo se ajusta la información financiera para considerar la inflación? Buena pregunta. Es ahí donde entran los métodos de reexpresión. Correcto. Los métodos de reexpresión son técnicas que nos permiten ajustar los datos financieros Ajá. para tener en cuenta la inflación o la deflación, La deflación. que es lo contrario de la inflación, es decir, cuando los precios bajan. Claro, Bien. suena complejo. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre estos métodos? Claro que sí, tenemos dos categorías principales, A ver, los métodos integrales y los no integrales. entiendo. El método integral es el más completo. ¿En qué consiste? El método integral implica ajustar todas las partidas de los estados financieros, Ajá, tanto las monetarias como las no monetarias. entiendo. ¿Y el método no integral? El método no integral, como su nombre lo indica, Sí. no ajusta todas las partidas, Ya veo. sino que se enfoca en aspectos específicos de la reexpresión. ¿Cómo? Es como ajustar una receta para una altitud diferente. Me gusta la analogía. En lugar de modificar todos los ingredientes, solo se ajustan algunos. Y dentro del método integral hay diferentes enfoques. Sí, el método integral se divide en dos enfoques. ¿No? El método directo y el método indirecto. Entiendo. El método directo se centra en calcular el resultado monetario, ¿Y el resultado monetario? es decir, las ganancias o pérdidas generadas por la inflación Ya veo. a partir de las partidas monetarias. ¿Y cuáles son las partidas monetarias? Son aquellas cuyo valor está fijado en moneda. Por ejemplo, el dinero en efectivo. Exacto. Si una empresa tiene mucho dinero en efectivo durante un periodo de alta inflación, el método directo nos ayudaría a entender cuánto valor ha perdido ese dinero debido a la inflación. Interesante. ¿Y el método indirecto, en qué se centra? El método indirecto se centra en reexpresar los valores históricos de las partidas no monetarias. ¿Y qué son las partidas no monetarias? Son aquellas cuyo valor no está fijo en moneda, Ajá. como los inventarios, los edificios o la maquinaria.
Aunque no generan inflación directamente, su valor se ve afectado por ella. Imagina que una empresa compró una máquina hace 5 años por $10,000. ¿Eh? Con la inflación, el valor de esa máquina puede haber aumentado. Claro. Y el método indirecto nos ayuda a reflejar ese cambio en los estados financieros. Entiendo. Ahora que ya tenemos una idea general sobre la reexpresión, Sí, hablemos de la clasificación de las partidas monetarias y no monetarias. un tema clave. ¿Por qué es tan importante esta clasificación? La clasificación es crucial porque nos permite identificar qué partidas se verán afectadas por la inflación Ya. y de qué manera. Las partidas monetarias, como el efectivo, son más sensibles a la inflación, Ajá. porque su valor está fijo en moneda. Y las partidas no monetarias. Las partidas no monetarias, como los inventarios, también se ven afectadas por la inflación, Sí. pero de forma indirecta. Su valor puede aumentar o disminuir dependiendo de cómo la inflación afecte los precios de los bienes y servicios que representa. ¿Puedes darnos algunos ejemplos de cada tipo de partida, tanto en el activo como en el pasivo? Claro, en el activo. Sí. Un ejemplo de partida monetaria sería el dinero en efectivo o los depósitos bancarios. ¿Ah? Un ejemplo de partida no monetaria serían las existencias de productos terminados o las propiedades, planta y equipo. Entiendo. Y en el pasivo. Con el pasivo. Sí. Un ejemplo de partida monetaria sería una deuda a corto plazo con un proveedor. ¿Ah? Mientras que una partida no monetaria podría ser una obligación por prestaciones a los empleados a largo plazo. Perfecto. Ahora que tenemos claro qué son las partidas monetarias y no monetarias. Sí, ¿Cómo se aplica todo esto en el proceso de reexpresión? ¿Podrías guiarnos paso a paso? por supuesto. El proceso de reexpresión consta de 7 pasos. 7 pasos. Primero, A ver, debemos determinar el momento de origen de la partida. el momento de origen. Es decir, cuándo se incorporó al patrimonio de la empresa. Como si estuviéramos buscando la fecha de nacimiento de la partida en los registros contables. Exacto. Me gusta la analogía. Luego, debemos establecer el momento de cierre. El momento de cierre. Es decir, la fecha a la que queremos ajustar el valor de la partida. Ya veo. Y el tercer paso. El tercer paso es identificar el índice de precios que utilizaremos para medir la inflación. Ajá. Este índice nos indica cómo han variado los precios de una canasta de bienes y servicios a lo largo del tiempo. Es como si estuviéramos usando un termómetro para medir la temperatura de la economía. Muy buena analogía. Gracias. El cuarto paso es calcular el factor de corrección, El factor de corrección. ¿Y eso qué es? que nos indica cuánto ha variado el poder adquisitivo del dinero entre el momento de origen y el momento de cierre. Ajá. Es como una lupa que nos permite ver con mayor claridad el impacto de la inflación. Entiendo. En el quinto paso, identificamos las partidas monetarias y las no monetarias. Ya sabemos cómo hacerlo. Hemos practicado mucho. Perfecto. En el sexto paso, reexpresamos las partidas no monetarias utilizando el factor de corrección. Es aquí donde aplicamos la lupa para ajustar el valor de las partidas no monetarias. Ya. Y por último, séptimo paso. Y finalmente, en el séptimo paso, determinamos el resultado monetario. El resultado monetario. Bien conocido como RESPAM. RESPAM. Mencionaste este concepto al principio. ¿Puedes explicarnos qué significa? RESPAM significa resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda. Ajá. En términos simples, nos indica cuánto ha ganado o perdido la empresa debido a la inflación. Ajá. Es como la consecuencia de haber mantenido ciertas partidas monetarias durante un periodo de inflación. Exactamente. Imagina que le prestaste $100 a un amigo hace un año. Sí. Debido a la inflación, esos $100 no compran tanto hoy como hace un año. Claro. El RESPAM nos ayuda a calcular cuánto valor real se perdió debido a la inflación en situaciones como esta. Es un concepto realmente importante. Ahora que hemos explorado el proceso de reexpresión y el RESPAM, Sí. pasemos al siguiente pilar de los modelos contables. El capital a mantener. Me parece bien. ¿Qué significa este concepto? El capital a mantener se refiere a lo que una empresa necesita preservar para mantener su capacidad operativa. Su capacidad operativa. En otras palabras, es lo que necesita para seguir funcionando y generando ganancias. Es como la base sobre la cual se construye el éxito de la empresa. Exactamente. Y al igual que con la unidad de medida, tenemos dos perspectivas principales. Ok. El capital financiero Ajá. y el capital físico. ¿Cuáles son las diferencias entre estas dos perspectivas? El capital financiero se centra en mantener el valor de la inversión inicial de los propietarios. Ya veo. Es decir, busca preservar el poder adquisitivo del dinero invertido en la empresa. Entiendo.
¿Y el capital físico? El capital físico, por otro lado, se centra en mantener la capacidad productiva de la empresa. La capacidad productiva. Imagina una panadería. Sí. Para mantener su capital físico, necesita asegurarse de tener suficientes hornos, amasadoras e ingredientes para seguir horneando. Es como asegurarse de que la panadería tenga las herramientas y los recursos necesarios para seguir produciendo pan. Correcto. El capital financiero, por otro lado, Sí. se centra en mantener el dinero invertido en esos activos. Es decir, el dinero que se utilizó para comprar los hornos, las amasadoras y los ingredientes. Exactamente. Ambos tipos de capital son importantes para el éxito a largo plazo de la empresa. Entiendo. Ahora, hablemos del último pilar, el criterio de medición. ¿Qué significa este término en el contexto contable? El criterio de medición se refiere a los métodos que utilizamos para asignar valor a los activos y pasivos de una empresa. O sea, En términos simples, es cómo decidimos cuánto vale algo en los libros contables. es como si estuviéramos utilizando diferentes reglas para medir la longitud de un objeto. Sí. Podemos usar centímetros, pulgadas o incluso pies. La elección de la regla afectará el resultado de la medición. Exactamente. Y al igual que con los otros parámetros, tenemos diferentes categorías de criterios de medición. Entiendo. Las dos categorías principales son los valores históricos y los valores corrientes. Valores históricos y valores corrientes. ¿Puedes explicarnos un poco más sobre cada uno? Los valores históricos se basan en el costo original de adquisición o producción de un activo. Ajá, Imagina que compras una casa. sí. Su costo histórico es lo que pagaste por ella. Es como una fotografía del valor de la casa en el momento en que la compraste. Exactamente. Por otro lado, los valores corrientes intentan reflejar el valor actual del activo, Ajá. teniendo en cuenta factores como la inflación, la obsolescencia o los cambios en el mercado. Es como si estuviéramos actualizando la fotografía de la casa para reflejar su valor actual en el mercado inmobiliario. Perfecto. Dentro de los valores históricos, Sí. el método más común es el costo histórico, Costo histórico. que simplemente registra el costo original del activo. Simple y directo. ¿Y qué hay de los valores corrientes? ¿Cuáles son algunos ejemplos de métodos utilizados en esta categoría? Dentro de los valores corrientes tenemos varios métodos. El costo de reposición, por ejemplo. Costo de reposición. Intenta estimar cuánto costaría reemplazar el activo en la actualidad. Es como si estuviéramos preguntando, ¿cuánto costaría construir una casa idéntica a esta hoy en día? Exacto. Otro método común es el valor neto de realización, Valor neto de realización. que se utiliza para los bienes de cambio, Bienes de cambio. como las mercancías que una empresa tiene en inventario. ¿Cómo se calcula el valor neto de realización? Se calcula restando los costos de venta estimados al precio de venta estimado. Es decir, Es como si estuviéramos diciendo, si vendemos este producto hoy, sí, ¿cuánto dinero obtendremos después de cubrir todos los gastos asociados a la venta? exactamente. Y hay otros métodos. Otros métodos de valores corrientes incluyen las valuaciones técnicas, el valor nominal, el valor actual, el valor patrimonial proporcional, el valor límite, el valor de mercado y el valor recuperable. Son muchos métodos. Parece que el criterio de medición es un tema complejo. Lo es, pero es fundamental para entender cómo se construyen los modelos contables Sí. y cómo se interpretan los estados financieros. De acuerdo. Ahora que hemos explorado los 3 pilares de los modelos contables, Sí. podemos pasar a hablar de los diferentes tipos de modelos que existen. Por supuesto, con bases en las diferentes combinaciones de unidad de medida, capital a mantener y criterio de medición. Ajá. Podemos construir una variedad de modelos contables. Ya. Los 4 modelos contables puros son los más conocidos. Suena interesante. ¿Puedes explicarnos un poco más sobre estos modelos puros? Claro, el primer modelo utiliza la unidad de medida heterogénea, el capital financiero y el costo histórico. Ah. Es el modelo más básico. ¿En qué consiste? Se basa en registrar las transacciones en la moneda en que se realizaron, sin ajustarlas por la inflación. Es como llevar un registro simple de las entradas y salidas de dinero, sin considerar el cambio en el valor del dinero a lo largo del tiempo. Exacto. El segundo modelo utiliza el capital financiero, la unidad de medida homogénea y el costo histórico. A diferencia del primer modelo, este sí considera la inflación al ajustar los valores históricos. Es como si estuviéramos aplicando un filtro de inflación a los registros contables para obtener una imagen más precisa de la situación financiera de la empresa. Buena analogía. El tercer modelo utiliza el capital financiero, los valores corrientes y la unidad de medida heterogénea. Ajá. Este modelo se enfoca en registrar los activos y pasivos a su valor actual sin ajustar por inflación. Es como si estuviéramos tomando una fotografía de la situación financiera de la empresa en tiempo real,
sin considerar el pasado. Exacto. Y finalmente el cuarto modelo. Sí. Utiliza el capital financiero, los valores corrientes y la unidad de medida homogénea. Ok. Este modelo es considerado el más completo, ¿Por qué? porque ajusta los valores corrientes por inflación. Es como si estuviéramos combinando lo mejor de ambos mundos. Exactamente. Valores actuales ajustados por inflación. Para obtener la imagen más precisa posible de la situación financiera de la empresa. Exactamente. Este cuarto modelo se considera el modelo premium, porque nos permite obtener una visión integral del rendimiento financiero de la empresa, Ya veo. incluyendo los efectos de la inflación y los cambios en el valor de los activos y pasivos. Es fascinante. Ahora que entendemos los modelos contables puros, Sí, podemos pasar a hablar de los presupuestos económicos y financieros. por supuesto. Genial. Los presupuestos son herramientas clave para la planificación y el control financiero de una empresa. Ajá. Si los modelos contables nos ayudan a entender el pasado y el presente de una empresa, los presupuestos nos permiten proyectar el futuro. Es como tener una bola de cristal financiera, ¿no? Exactamente. Interesante. Nos permiten anticiparnos a los desafíos y aprovechar las oportunidades. Claro. Y hablando de diferentes tipos de presupuestos, Sí. tenemos los presupuestos económicos Ajá. y los presupuestos financieros. Ya. Suenan interesantes. ¿Puedes explicarnos un poco más sobre cada uno de ellos? Claro, los presupuestos económicos se centran en los ingresos y gastos que la empresa espera tener en un periodo futuro. O sea, Son como un plan de negocios que nos muestra cuánto dinero esperamos ganar y cuánto esperamos gastar. entiendo. Entonces es como una proyección de la cuenta de resultados de la empresa. Exactamente. Ya. Nos permite anticipar la rentabilidad del negocio en el futuro. ¿Ok? Por otro lado, los presupuestos financieros se centran en los flujos de efectivo, Flujos de efectivo. es decir, en las entradas y salidas de dinero de la empresa. Ah, ya entiendo. Es como si estuviéramos monitoreando el nivel de agua en un tanque. Interesante analogía. Queremos asegurarnos de que siempre haya suficiente agua para cubrir las necesidades de la empresa. Muy buena analogía. Entonces, el presupuesto financiero Sí. nos ayuda a saber si tendremos suficiente dinero en caja para cubrir nuestras obligaciones Exacto. o si necesitaremos financiamiento adicional. Correcto. Es una herramienta crucial para la gestión de la tesorería de la empresa. Fascinante. Ahora que entendemos la diferencia entre presupuestos económicos y financieros, Y ¿cómo se elaboran en la práctica? ¿Cuáles son los pasos a seguir? para elaborar un presupuesto económico, Sí. primero debemos proyectar las ventas que esperamos generar en el periodo que estamos presupuestando. Es decir, ¿Cuánto dinero esperamos ingresar por la venta de nuestros productos o servicios? y luego, Luego debemos estimar los costos de producción o de los servicios que ofrecemos. Esto incluye los materiales, la mano de obra, los gastos generales, etc. entiendo. Es como calcular cuánto nos cuesta producir o entregar lo que vendemos. Y una vez que tenemos las ventas proyectadas y los costos estimados, Sí, ¿cómo calculamos la rentabilidad del negocio? con las ventas proyectadas y los costos estimados. Sí, Podemos calcular el resultado bruto, el resultado bruto. que nos indica cuánto ganamos por cada unidad vendida, Ya veo. sin considerar otros gastos. Como los administrativos o los financieros. Entiendo. Al restar todos los demás gastos del resultado bruto, ¿Sí? obtenemos el resultado neto, El resultado neto. que nos indica la ganancia o pérdida final del periodo. Perfecto. Ahora, ¿cómo se elabora un presupuesto financiero? El presupuesto financiero se elabora proyectando las cobranzas que esperamos recibir de nuestros clientes Ajá. y los pagos que debemos realizar ¿A quiénes? a nuestros proveedores, empleados, entidades financieras, etc. Es decir, ¿Cuándo esperamos que nuestros clientes nos paguen? Ajá. ¿Y cuándo debemos pagar a nuestros proveedores, empleados, etcétera? Exactamente. Al restar los pagos proyectados de las cobranzas proyectadas, Sí. obtenemos el saldo final de caja para cada periodo. Entiendo. El presupuesto financiero nos permite anticipar si tendremos suficiente efectivo disponible para operar el negocio. Exacto. Ahora pasemos a otro tema crucial. Las normas contables. Un tema fundamental. Mencionaste que son como las reglas del juego para la contabilidad. ¿Y? ¿Puedes explicarnos un poco más sobre este tema? Por supuesto. Las normas contables son un conjunto de principios y procedimientos Ajá. que establecen cómo se debe registrar, clasificar, medir y presentar la información financiera. Entiendo. Son como un lenguaje común Ya. que permite que todos los participantes del mercado financiero, Ah. ya sean inversores, acreedores o reguladores, Sí. puedan entender la información financiera de una empresa. ¿Y por qué es tan importante que la información financiera sea transparente, comparable y confiable?
Porque la información financiera es utilizada por una amplia gama de usuarios para tomar decisiones. Claro. Inversores la usan para decidir dónde invertir su dinero. Ajá. Acreedores para evaluar el riesgo de prestar dinero a una empresa. Sí. Y reguladores para supervisar el cumplimiento de las leyes y regulaciones. Entiendo. Si la información financiera no es confiable, Sí. las decisiones que se tomen con base en ella pueden ser erróneas. Claro. La información financiera es como el idioma que utilizan las empresas para comunicarse con el mundo exterior. Exactamente. Si la información es confusa o engañosa, Ujú. la comunicación se rompe. Correcto. Las normas contables buscan evitar este tipo de problemas, Ya. estableciendo un lenguaje común para la contabilidad. Entiendo. Imagina un mundo donde cada empresa utiliza sus propias reglas para registrar y reportar su información financiera. Sería un caos. Sería un caos total. Totalmente. ¿Y quién establece estas normas contables? Mencionaste que pueden ser legales o profesionales. Correcto. Yes. Las normas contables legales son emitidas por el gobierno Ajá. y son de obligatorio cumplimiento para todas las empresas que operan en un determinado país. Entiendo. Son como las leyes de tránsitos. Todos debemos seguirlas para evitar accidentes. Buena analogía. ¿Y las profesionales? Las normas contables profesionales, por otro lado, Ah, son emitidas por organizaciones de contadores profesionales ya. Y suelen ser más detalladas y específicas que las normas legales. Es como un código de ética para los contadores. Y ya. Les indica cómo deben comportarse y cómo deben realizar su trabajo. Exactamente. En algunos países, las normas contables profesionales también son de obligatorio cumplimiento, Ajá. mientras que en otros países son de cumplimiento voluntario, Ya. en general. Sí. Las normas contables profesionales buscan elevar la calidad de la información financiera Ok. y promover la confianza en el mercado. Entiendo. Entonces, dependiendo del país, las empresas pueden tener que seguir diferentes normas contables. Correcto. ¿Y hay alguna organización internacional que establezca normas contables? Sí, existe el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, conocido como IASP, por sus siglas en inglés, ISSP. que emite las normas internacionales de información financiera, o NIF. ¿NIF? Las NIFs son utilizadas por empresas en más de 140 países. Caramba. Y su objetivo es armonizar las normas contables a nivel global. Es como un idioma universal para la contabilidad, ¿verdad? Exactamente. Las NIFs buscan eliminar las diferencias en las normas contables entre países, lo que facilita la comparación de la información financiera de empresas que operan en diferentes partes del mundo. Qué interesante. Hemos aprendido mucho sobre las normas contables. Sí. Ahora, volviendo a los modelos contables, Ajá, mencionaste que hay 4 modelos puros. correcto. ¿Puedes explicarnos un poco más sobre cada uno de ellos? Claro que sí. Recordemos que los modelos contables puros representan las combinaciones más básicas de los 3 parámetros: unidad de medida, capital a mantener y criterio de medición. ¿Ok? El primer modelo contable puro Sí. utiliza la unidad de medida heterogénea, el capital financiero y el costo histórico. A ver. Es decir, Sí. registra las transacciones en la moneda en que se realizaron, Ajá. sin ajustar por inflación, Entiendo. y busca mantener el valor de la inversión inicial de los propietarios, utilizando el costo original de los activos. Es como llevar una contabilidad básica, Mm, sin complicaciones. Exactamente. Este modelo es el más simple Ajá. y se utiliza principalmente por empresas pequeñas Ya veo. que no tienen grandes variaciones en sus precios Ok. o que no se ven afectadas significativamente por la inflación. Entiendo. ¿Y el segundo modelo? El segundo modelo contable puro utiliza el capital financiero, la unidad de medida homogénea y el costo histórico. Ok. Es decir, Sí. también busca mantener el valor de la inversión inicial de los propietarios, ¿Ya? utilizando el costo original de los activos, Ajá. pero ajusta los valores históricos por inflación. Es como llevar una contabilidad más sofisticada, Sí. que tiene en cuenta el impacto de la inflación en los valores de los activos. Exactamente. Este modelo es un poco más complejo que el primero Ajá. porque requiere el uso de índices de precios para ajustar los valores históricos. Entiendo. Se utiliza principalmente por empresas que operan en entornos con alta inflación. ¿Y el tercer modelo? ¿En qué se diferencia? El tercer modelo contable puro utiliza el capital financiero, los valores corrientes y la unidad de medida heterogénea. A ver. Es decir, ¿Sí? busca mantener el valor de la inversión inicial de los propietarios, Ok. pero utiliza los valores actuales de los activos, Ya. sin ajustar por inflación. Es como llevar una contabilidad que se enfoca en el presente, sin mirar al pasado. Exactamente. Este modelo se enfoca en reflejar el valor actual de los activos en los estados financieros, Ya, aunque no tenga en cuenta el impacto de la inflación. ya veo.
Y el cuarto modelo, ¿cuál es considerado el más completo? El cuarto modelo contable puro utiliza el capital financiero, los valores corrientes y la unidad de medida homogénea. A ver. Es decir, Sí. busca mantener el valor de la inversión inicial de los propietarios. Ok. Utiliza los valores actuales de los activos Ajá. y ajusta por inflación. Es como llevar una contabilidad de última generación que tiene en cuenta todos los factores relevantes para la toma de decisiones. Exactamente. Este modelo es considerado el más completo Ajá. porque refleja el valor actual de los activos ajustado por inflación en los estados financieros. Entiendo. Se utiliza principalmente por empresas grandes Ya. que operan en entornos complejos Ajá. y que necesitan una información financiera precisa y confiable para la toma de decisiones. Fascinante. Ahora que entendemos los 4 modelos contables puros, Sí. ¿puedes darnos algunos ejemplos de cómo se aplican estos modelos en la práctica? Claro que sí. Imagina una empresa que se dedica a la compra y venta de mercancías. Si esta empresa utiliza el primer modelo contable puro, Sí. registrará las compras y las ventas de mercancías al costo original, Ajá. sin ajustar por inflación. Entiendo. Es decir, Sí. si la empresa compró una mercancía por $100 Ajá. y la vendió por $150, Bueno. registrará una ganancia de $50, Ya. sin importar si la inflación fue del 10% o del 20% durante ese periodo. Entiendo. ¿Y si utiliza el segundo modelo? Si la empresa utiliza el segundo modelo contable puro, Sí. ajustará el costo original de la mercancía por inflación, Ajá. antes de calcular la ganancia. Yo. Es decir, Sí. si la inflación fue del 10%, Ajá. el costo ajustado de la mercancía sería de $110 Ya. y la ganancia sería de $40. ¿Y si utiliza el tercer modelo? Si la empresa utiliza el tercer modelo contable puro, Sí. registrará la venta de la mercancía al valor actual de la mercancía, Ajá. sin ajustar por inflación. Ok. Es decir, Sí. si el valor actual de la mercancía es de $160, Ajá. la empresa registrará una ganancia de $60. Ya. ¿Y si la empresa utiliza el cuarto modelo? Y si la empresa utiliza el cuarto modelo contable puro, Sí. ajustará el valor actual de la mercancía por inflación, Ajá. antes de calcular la ganancia. Entiendo. Es decir, Y... si la inflación fue del 10%, Ajá. el valor actual ajustado de la mercancía sería de $176 ¿Ya? y la ganancia sería de $26. ¿Qué diferencia? Como puedes ver, el modelo contable que se utiliza puede tener un impacto significativo en los resultados que se presentan en los estados financieros. Es cierto, la elección del modelo contable puede cambiar la historia que cuentan los números. Y hablando de cambios, ¿cuáles son las tendencias actuales en contabilidad? Una de las tendencias más importantes en la actualidad es la digitalización de la contabilidad. Digitalización. Cada vez más empresas están utilizando software contable para automatizar sus procesos contables Ajá. y generar información financiera en tiempo real. Es como si estuviéramos cambiando las viejas libretas contables por computadoras. Exactamente. La tecnología está transformando la contabilidad. La tecnología al servicio de la contabilidad. Y además de la digitalización, hay otras tendencias que estén transformando la profesión contable. Sí, además de la digitalización, otra tendencia importante es el análisis de datos en contabilidad. Análisis de datos. Cada vez más empresas están utilizando herramientas de análisis de datos para obtener información valiosa de sus datos financieros. O sea, ¿cómo? Es como si estuviéramos utilizando un microscopio para ver los detalles ocultos en los números. Es decir, la tecnología no solo nos ayuda a automatizar procesos, sino también a extraer información estratégica de los datos financieros. Exactamente. Qué interesante. El análisis de datos en contabilidad está ayudando a las empresas a tomar mejores decisiones, a identificar riesgos y oportunidades y a mejorar su eficiencia operativa. Ya veo. Imagina que una empresa puede analizar sus datos de ventas para identificar patrones de consumo, Ah, tendencias del mercado o incluso predecir la demanda futura de sus productos. eso sería increíble. ¿Verdad? Tener una bola de cristal para las ventas. Sería una herramienta muy poderosa. Y hablando de tendencias, justo antes de la pausa mencionamos los modelos contables puros. Sí, ¿por qué se llama puros? Se llama puros porque representan las combinaciones más básicas y fundamentales de los 3 parámetros que definen un modelo contable. Te refieres a la unidad de medida.
El capital a mantener y el criterio de medición. Exactamente esos tres. Son como los bloques de construcción a partir de los cuales se pueden crear otros modelos más complejos. Es decir, son la base de la contabilidad y a partir de ellos se pueden desarrollar modelos más sofisticados o especializados. Exactamente. Es una excelente manera de verlo. Los modelos puros nos proporcionan un marco de referencia para comprender los principios fundamentales de la contabilidad. Sí. Y a partir de ahí podemos construir modelos más complejos que respondan a las particularidades de cada empresa o sector. Es fascinante cómo un sistema aparentemente tan rígido como la contabilidad puede ser tan flexible y adaptable a diferentes realidades. Justamente esa es una de las bellezas de la contabilidad. A pesar de basarse en principios y reglas bien definidos, tiene la capacidad de evolucionar y adaptarse a los cambios constantes del mundo empresarial. Es verdad. Y hablando de cambios, recordemos la pregunta que dejamos a nuestros oyentes. ¿Cómo se adaptarán los modelos contables a los constantes cambios en el mundo de los negocios? ¿Qué nuevos desafíos y oportunidades nos esperan en el futuro? Es una pregunta clave. ¿Crees que la contabilidad del futuro será muy diferente a la que conocemos hoy en día? Sin duda alguna, la contabilidad del futuro estará marcada por la integración de nuevas tecnologías y la necesidad de adaptarse a las nuevas formas de hacer negocio. ¿Y qué tecnologías serán las protagonistas? La inteligencia artificial, el análisis de Big Data y la automatización de procesos transformarán la profesión contable. Es decir, que la contabilidad del futuro será más tecnológica y menos tradicional. En cierto modo, sí. Los contadores del futuro necesitarán dominar herramientas digitales para poder manejar la creciente complejidad de la información financiera. Pero no se trata solo de tecnología. La contabilidad del futuro también demandará profesionales con habilidades analíticas, de comunicación y de pensamiento crítico. Entonces, ¿podríamos decir que la contabilidad del futuro será más analítica y estratégica que la contabilidad del pasado? Sin duda. Los contadores del futuro no solo deberán registrar y procesar información, sino que también deberán interpretarla, analizarla y utilizarla para asesorar a las empresas en la toma de decisiones estratégicas. Es decir, Serán como los gurús financieros de las empresas, guiándolas hacia el éxito en un mundo cada vez más digitalizado y complejo. Es un desafío emocionante. La contabilidad del futuro demandará profesionales con una combinación única de cerebro izquierdo y cerebro derecho. Sí. Lógicos y creativos, analíticos y comunicativos, expertos en números y con visión estratégica. Esa es la clave. Los contadores del futuro deberán ser profesionales completos, capaces de combinar lo mejor de ambos mundos para liderar la transformación digital de la contabilidad y contribuir al éxito de las empresas en la era digital. Completamente de acuerdo. Ha sido un verdadero placer explorar el mundo de los modelos contables junto a ti. Muchas gracias por compartir tu experiencia y conocimientos con nosotros. El placer ha sido mío. Espero que nuestros oyentes hayan disfrutado de esta inmersión profunda y se sientan inspirados para seguir aprendiendo sobre el fascinante mundo de la contabilidad. y a nuestros oyentes les agradecemos por acompañarnos en este viaje de descubrimiento. Esperamos que hayan adquirido nuevos conocimientos y se sientan motivados para seguir explorando este apasionante tema. Hasta la próxima.